Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo al grupo de interés en oncología de la FES Iztacala, por invitarme a hablarles el día de hoy sobre un poco de la inmunoterapia del cáncer y en particular un tema que es la inhibición de los puntos de control inmunológicos, ¿vale? Veo varios de mis alumnos aquí conectados, bueno, de mis ex alumnos, porque ya no son mis alumnos, solo dos, tres que veo por ahí. Pero, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Estos grupos de interés, como les decía, fomentan mucho la educación médica en temas que les interesan a ustedes. Y este tema de la inmunoterapia del cáncer y este tema de la inhibición de los puntos de control inmunológicos es algo que cada vez toma más y más importancia en épocas actuales. Vamos a hablar precisamente, vamos a hablar del premio Nobel que le dieron a los descubridores o más bien a los investigadores que utilizaron estas herramientas para inhibir el cáncer, ¿sí? Y vamos a ver un poco del desarrollo de esta línea, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son algunos puntos clave de los que me gustaría hablarles el día de hoy? Y bueno, quiero decirles que bueno, ustedes se pueden sentir libres de levantar la mano en cualquier momento, aunque estemos a media charla y quieran hacer alguna pregunta, pues sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema podemos resolver dudas durante el transcurso de la plática. Entonces, vamos a ver primero una introducción general a la inmunoterapia y en particular hablando del cáncer. Vamos a hablar de los mecanismos de control o los mecanismos de acción de estos puntos de control inmunológicos. ¿Cuáles son los anticuerpos que se utilizan para inhibir estas terapias? ¿Cuáles son algunos de sus efectos terapéuticos y, bueno, algunos posibles efectos secundarios? ¿Y qué esperamos en el tratamiento del cáncer? ¿Vale? Entonces, ay, déjenme cambiar de diapositiva. Aquí está. Entonces, chicos, cuando hablamos de este tema de inmunoterapia del cáncer, tenemos que ver esto que es lo que conocemos como la inmunovigilancia del cáncer y cuáles son algunos de los mecanismos de evasión del sistema inmunitario. Entonces, ustedes saben que prácticamente durante nuestra vida existen muchos intentos en los cuales, debido a agresiones al genoma, debido a diversas mutaciones, debido, bueno, a diferentes procesos, eh, podemos presentar células neoplásicas en cualquier momento, ¿no? Y es algo que pasa en individuos sanos. Aunque no desarrolles el cáncer, en algún momento alguna célula se quiere volver tumoral debido, bueno, ustedes sabrán a muchos factores, ¿no? De los cuales hemos hablado. Sin embargo, se ha propuesto que aquellos que logran progresar, aquellas neoplasias que logran progresar hasta la instalación de un tumor, ya sea en un inicio un tumor benigno, pero sobre todo un tumor maligno, en muchas de las ocasiones es porque logran evadir al sistema inmunológico. Tenemos nosotros en nuestro repertorio en realidad un montón de mecanismos que todos los días están intentando eliminar a las células cancerígenas y de hecho lo logran en la mayor parte de las veces. ¿Como cuáles? Las células natural killer de la respuesta innata son unas de ellas, ¿sí? Las células natural killer rápidamente eliminan por citotoxicidad a muchas de las células tumorales. Otras importantes son los linfocitos TCD8, que bueno, ya es una respuesta inmune adaptativa, sin embargo, o sea, tardaría más tiempo en detectarlo. Sin embargo, estas células CD8 también se encargan de matar con sus granzimas, perforinas y granulicinas a las células tumorales, pero no son las únicas. O sea, a pesar de que en los libros se habla principalmente de esas dos, en realidad tenemos otras como las células TH1, como las células TH17, como las células Natural Killer T o NKT, como las células T gamma delta, las células MATE, incluso los mastocitos, neutrófilos o macrófagos tienen algún papel importante en la defensa contra las neoplasias o en esto que les digo que conocemos como la inmunovigilancia del cáncer. Sin embargo, para que lo que hemos visto, lo que se ha visto recientemente es que para poder inducir un tumor propiamente dicho, este tumor tiene que evadir todas estas respuestas, ¿vale? Entonces, les dejo aquí una referencia en la cual, por ejemplo, se habla, es de este año, y se habla precisamente de un resumen, ¿no? Nos hacen un resumen de cómo
existen estos diferentes mecanismos que utilizan los tumores para evadir al sistema inmunológico. Uno de ellos es que, por ejemplo, ustedes saben, para iniciar una respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T, estos linfocitos T tienen que reconocer antígenos en una molécula de histocompatibilidad. Una de las formas en las cuales el cáncer pretende evadir esta respuesta es favorecer que la célula tumoral tenga mutaciones o deleciones que le hagan que no exprese o baje la expresión de estas moléculas de histocompatibilidad en su superficie, creyendo, bueno, no creen, ¿no? No tienen sistema nervioso, pero en un intento el tumor, digamos, de inhibir la respuesta de linfocitos T. Sin embargo, ¿qué pasa? Al disminuir esta expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1 en la superficie, quitan una señal que normalmente sirve como inhibidora para las células natural killer. Si una natural killer detecta el MHC de clase 1, dice, ah, bueno, esta es una célula buena, no la voy a eliminar. Sin embargo, en el momento en el que se quita la expresión del MHC de clase 1, la natural killer pierde esa inhibición y podría llegar a matar al tumor. Otras de las cosas que pueden pasar es editar los tumores, en ocasiones editan los antígenos que son presentados. Un tumor que logra sobrevivir, es decir, algo que logra instalarse como cáncer, por ejemplo, es porque es poco inmunogénico. Es un tumor que despierta muy poca respuesta inmunitaria, ¿no? Y esto puede ser a través de agotamiento, a través de que disminuya señales de coestimulación, entre otras cosas. Esto es hablando de la presentación antigénica. Cuando hablamos de la supresión inducida por el tumor, bueno, vemos que los tumores son expertos en la secreción de moléculas que suprimen la respuesta inmunológica, como cuáles, como citocinas antiinflamatorias, por ejemplo. Otra de las cosas que puede hacer el tumor es reclutar a muchas a muchas células inmunológicas. Se ha visto que lo que se conoce como esta inmunosupresión inducida por tumor se caracteriza porque adentro del tumor existen muchas células reguladoras, como cuáles, como macrófagos M2 o como linfocitos T, que son los linfocitos T reguladores, ¿sale? Entonces, el tumor utiliza a estos linfocitos T reguladores y a estas macrófagos M2 para precisamente em, inhibir la respuesta inmunológica en contra del tumor. Otra de las cosas que puede hacer es modular el microambiente tumoral. Una de las cosas que hacen es tener hipoxia y a través de esta hipoxia generar un reclutamiento de células inmunológicas, pero de células inmunológicas que no lo van a atacar y que lo van a proteger. Por ejemplo, los macrófagos intratumorales, que se abrevia TIM, o incluso ya se habla de neutrófilos intratumorales o linfocitos intratumorales, que hagan de cuenta que muchos de ellos en cuanto entran al tumor se pasan al lado oscuro y empiezan a favorecer este ambiente inmunosupresor que evita que las respuestas que normalmente matarían al tumor lo hagan. Y bueno, por último, hablamos de precisamente esta regulación de puntos de control inmunológicos, en la cual, bueno, la voy a explicar ahorita un poco más adelante a detalle, pero hablamos de cómo en el tumor se puede favorecer la expresión de todas estas moléculas que tenemos aquí, que sirven también para apagar la respuesta inmunológica. Por ejemplo, PD1, CTLA4 son el top, ¿no? Son los dos más conocidos, los dos más estudiados. Sin embargo, también existen otros como otras moléculas como LAC3, TIM3, TIGIT, VISTA, OX40, NKG2A, CD137, por ejemplo. Entonces, una vez que nosotros sabemos cuáles son los mecanismos a través de los cuales un tumor crece y cuáles son los mecanismos a través de los cuales un tumor puede evadir a la respuesta inmunológica, pues vemos cómo existen diferentes propuestas de terapia, excluyendo las clásicas. ¿A cuáles me refiero como clásicas? Quimioterapia, radioterapia, cirugía, ¿no? Excluyendo estas opciones clásicas, algunas de las propuestas más novedosas incluyen estas que podemos nosotros observar aquí en esta diapositiva, en las cuales, por ejemplo, se ha propuesto el uso de vacunas contra cáncer. Esto es algo que, por ejemplo, a quienes llegaron a tomar clase conmigo les llegué a contar este ejemplo en el cual el doctor Ralph Steinman, que fue quien descubrió a las células dendríticas, ganó.
el premio Nobel por descubrir a las células dendríticas, presentó cáncer de páncreas. Después de presentar el cáncer de páncreas, sus propios colegas le dijeron, te vamos a hacer una vacuna de células dendríticas. Tomaron sus monocitos, los cultivaron in vitro, los convirtieron esos monocitos a células dendríticas y después tomaron antígenos de su tumor. Con esos antígenos de su tumor pulsaron a las células dendríticas, o sea, le echaron estos antígenos a las dendríticas para que ellas interiorizaran estos antígenos tumorales y luego se le regresaron las dendríticas. Estas dendríticas, ya cargadas con antígenos tumorales, indujeron una respuesta de linfocitos T bastante importante que hizo que el doctor Ralph Steinman viviera más tiempo de lo que se habla usualmente en el pronóstico del cáncer de páncreas, que ustedes saben que es uno de los más agresivos. Entonces, se ha propuesto pues administrar, así como se vacuna contra una enfermedad infecciosa, vacunar contra el cáncer, es decir, administrar antígenos tumorales acompañados de adyuvantes para favorecer una respuesta inmune aumentada, una respuesta inmune secundaria y de memoria que vaya dirigida en contra del tumor. Otra de las cosas que se ha intentado es el uso de terapias de citocinas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay muchas citocinas que funcionan como inhibidoras del crecimiento tumoral, sobre todo las que son antivirales, también suelen tener actividad antitumoral, como cuál es el TNF-alfa, por eso se llama factor de necrosis tumoral alfa. El interferón, sobre todo los interferones de tipo 1, o sea, interferón alfa y beta. ¿Sí? Citocinas como la interleucina 12, por ejemplo, se ha propuesto que se intenten administrar a los pacientes para inducir una respuesta antitumoral. Sin embargo, una de las cosas que pasa es que también inducen una respuesta muy inflamatoria que resulta en muchos efectos adversos. Otra cosa que se ha intentado utilizar es usar virus que no sean patogénicos para las células sanas, pero que sí logren invadir a células tumorales, o sea, generalmente son virus modificados genéticamente, que logren invadir a las células tumorales y destruirlas, ¿no? Entonces son estas terapias que se conocen como las terapias de virus oncolíticos. Otra que se ha propuesto y que, bueno, esta de hecho ha tenido bastante éxito, es la de la transferencia adoptiva de células. ¿Como cuáles? Pues como las células CAR-T, ¿sí? Estas células CAR-T, que son linfocitos T, a los cuales mediante ingeniería genética se les muta o se les inserta el gen de un receptor de antígeno quimérico que va específicamente dirigido contra lo que uno quiera. Por ejemplo, en cáncer de mama se han utilizado células CAR-T, que el CAR significa Chimeric Antigen Receptor, o sea, receptor de antígenos quimérico, contra HER2. Entonces, al administrar a los pacientes células CD8, que le sacan al paciente sus células CD8, las modifican genéticamente para hacer que expresen este receptor y luego se las regresan al paciente. Entonces, van todas dirigidas contra el antígeno tumoral y pueden matar muy efectivamente al tumor, ¿sí? O a las células tumorales. Y bueno, por último, una de las propuestas que se ha generado es precisamente inhibir a estos puntos de control inmunológicos que usa el tumor para apagar a la respuesta inmunológica. Y bueno, es a lo que vamos a dedicar una, pues una buena parte de esta plática, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que, para hablarles de esta introducción a la inmunoterapia del cáncer y en particular de los puntos de control, pues por una parte tenemos que ver cómo funciona la inmunoterapia mediada por anticuerpos y por otra, cuáles son esos puntos de control, sobre todo CTLA4 y PD1, que son los que se utilizan actualmente de una forma como más diseminada, ¿no? Tanto en el mundo como en México. Entonces, para que nosotros podamos entender eso, tenemos que recordar cuáles son las moléculas que utilizamos en esta inmunoterapia, que básicamente son las moléculas de anticuerpo. Estas moléculas de anticuerpo se caracterizan, bueno, por ser glucoproteínas o glicoproteínas de 150 kilodaltones, o sea, son proteínas que vienen acompañadas de carbohidratos, que son producidas por las células plasmáticas que se diferencian a partir de linfocitos B
que tienen esta estructura en forma de Y y que cuentan con una región variable, que les estoy señalando aquí con el señalador, bueno, aquí está de color rojo, ¿no? Una región variable y una región constante. Tiene dos cadenas, cadena pesada y cadena ligera, y cada cadena, ya sea pesada o ligera, tiene su región variable y su región constante. En la forma en la que se descubrió la estructura de los anticuerpos fue porque un doctor, el doctor Porter, pudo cortar a la molécula de anticuerpo aquí con una enzima de la papaya que se llama papaína, ¿sí? Y generar tres fracciones. Dos de esas fracciones tienen la capacidad de unirse al antígeno y una de esas fracciones se cristalizaba en los tubos de ensayo, entonces se veía como cristales, como si fuera sal o azúcar, ¿sí? Entonces, por eso también se utiliza esta nomenclatura en la cual se les llama fracciones de unión a antígeno a estos dos bracitos que vemos aquí de este lado y a esta parte que tiene solo las regiones constantes se le conoce como FC o fracción cristalizable. Esto es muy importante porque la fracción cristalizable es la que dicta la función de cada subtipo de anticuerpo, mientras que las fracciones de unión antígeno son las que se unen de manera altamente específica al antígeno contra el cual son o ya nacieron específicas, ¿sale? ¿Cómo funcionan los anticuerpos? Básicamente, para que se genere la producción de anticuerpos, una célula B tiene anticuerpos pegados a su membrana que se conocen como BCR o receptor de células B. Con este BCR, nuestra célula B va a reconocer algún antígeno y aquí en este ejemplo les pongo una bacteria, ¿no? Una vez que la reconoce, las células B son células que se conocen también, como las dendríticas y los macrófagos, como células presentadoras de antígeno. Entonces, esta célula B le va a presentar antígenos a un linfocito T y va a hacer un intercambio de mensajes, en el cual la célula B le manda mensajes al linfocito T, el linfocito T le regresa mensajes a la célula B, y ahora nuestro linfocito B se puede convertir a una célula plasmática que libera, ya no tiene en la membrana, ahora libera o secreta a estos anticuerpos. Estos anticuerpos van a tener muchas funciones que vamos a ver a continuación, pero las principales son neutralización, o sea, bloquean a los antígenos para que no se unan a lo que sea que se intenten unir. Opsonización, o sea, rodearlos de anticuerpos para facilitar que los macrófagos se los coman, o sea, para facilitar la fagocitosis. Y la otra es que estos anticuerpos pueden activar una vía de la respuesta inmune innata que se conoce como el sistema del complemento, el cual a su vez puede, una de dos, generar poros en la célula que es reconocida por los anticuerpos, puede favorecer inflamación o puede favorecer la fagocitosis, ¿no? Entonces, estos son algunos de los principales mecanismos a través de los cuales actúan los anticuerpos. Sin embargo, hay uno que es de especial interés para el cáncer, el cual se conoce como citotoxicidad mediada por anticuerpos. Por ejemplo, una célula tumoral puede expresar antígenos tumorales en su superficie. Estos antígenos tumorales pueden ser reconocidos por linfocitos NK que tienen un receptor contra FC. Si ven aquí dice, ¿no? Es un receptor 3 contra FC gamma. ¿Por qué gamma? Porque reconoce inmunoglobulinas del tipo G y GGs. Entonces, después de que esta célula natural killer reconoce que nuestra célula tumoral fue marcada con anticuerpos, lo que hace es que esta natural killer se activa y mata a la célula tumoral a través de apoptosis, ¿vale? Entonces, nosotros vemos que existe una gran diversidad de mecanismos a través de los cuales los anticuerpos pueden generar su función. Sin embargo, de los más importantes, incluimos estos que les mencionaba, la neutralización, o sea, bloquear a una toxina o a un patógeno para que no llegue a su sitio blanco, activación del complemento, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí, el cual a su vez puede favorecer fagocitosis o opsonización, puede favorecer inflamación o destrucción de nuestra célula tumoral. Tenemos precisamente la fagocitosis y esto de lo cuales hablaba, que es la citotoxicidad
mediada por anticuerpos, en la cual la NK reconoce a estos anticuerpos y mata a la célula mediante apoptosis. Entonces, pues vemos esto y vemos, órale, ¿no? Pues los anticuerpos son unas moléculas muy útiles, ¿no? Son unas moléculas que tienen muchos mecanismos de acción. Entonces ahora la humanidad, como siempre, piensa, ¿y ahora cómo la podemos utilizar en nuestro favor? Una de las cosas es el diagnóstico. O sea, si los anticuerpos son moléculas que se unen solamente a un antígeno, es decir, se unen de manera muy específica a algo, pues lo puedo utilizar para detectar algo que yo busque. Por ejemplo, si quiero detectar si este paciente tiene hepatitis C, pues puedo utilizar un anticuerpo que detecte la hepatitis C y así yo llegar a mi diagnóstico. Si sí lo detecta, o sea, si sí ese anticuerpo se pega, es que ahí está presente. Si no se pega, es que no está. Entonces, se puede utilizar para el diagnóstico. Y si se pueden utilizar los anticuerpos para el diagnóstico, también se pueden utilizar para la investigación. ¿Vale? También podemos ver que a través de esta capacidad que tienen los anticuerpos de detectar de forma muy específica alguna molécula, pues podemos utilizarlos para detectar moléculas en nuestro proceso de investigación. Y ustedes saben que hay un montón de técnicas inmunológicas como ELISA, Western blot, citometría de flujo, ¿no? Pero una de las aplicaciones más importantes que se describieron para los anticuerpos es el de la inmunoterapia o la de la terapia utilizando anticuerpos. Esto, pues no crean que es nuevo, esto desde 1900, tempranos 1900, ya habían trabajado Emil von Behring y el doctor Kitasato, ya habían trabajado en esta seroterapia, en la cual, por ejemplo, había un individuo enfermo, digamos, de difteria. ¿Qué hacían ellos? Inmunizaban a un animal, por ejemplo, a un caballo o a un borrego, que tienen mucha sangre, se les inmunizaba con el antígeno, con antígenos de difteria. ¿Para qué? Para obtener que en esa gran cantidad de sangre que tenía el caballo o el borrego, pues obtener una gran cantidad de anticuerpos. Y luego, esos anticuerpos, como son buenos matando bichos, regresárselos o inyectárselos a un individuo para generarle una protección. Esto generó que ganaran el premio Nobel. Fue uno de los premios, de los primeros premios Nobel en inmunología, este de la seroterapia o este uso terapéutico de los anticuerpos. Sin embargo, ¿cuál es el problema que tenemos para obtener anticuerpos en la práctica, ¿no? Si nosotros queremos utilizar anticuerpos para terapia, pues tenemos que tener algún mecanismo de producirlos. ¿Y quién los produce? Pues los seres, los animales y los mamíferos principalmente. ¿Cómo lo producen? Pues se exponen al antígeno y después de que se exponen al antígeno, liberan sus células plasmáticas estos anticuerpos mediante estos mecanismos que veíamos hace un rato, ¿no? Híjole, entonces, ¿cómo le haré para que yo pueda tener anticuerpos que le pueda dar a un paciente para tratamiento? La solución durante mucho tiempo fue la inmunización de animales de laboratorio, después un periodo de inmunización en el cual se les va administrando el antígeno, después el sacrificio del animal y la obtención de todo su plasma para que en ese plasma pudiéramos encontrar esos anticuerpos. ¿Cuál es el problema? Uno, pues tenemos que inmunizar y sacrificar al pobre animal. Dos, se obtiene un poco volumen, porque aunque ustedes pónganle que de un conejo podamos sacar unos 200 o 300 mililitros de sangre, sigue siendo poco para lo que nosotros quisiéramos utilizar en el tratamiento. Y otra de las cosas es que lo que obtenemos es lo que se conoce como una mezcla policlonal. Hay muchos diferentes anticuerpos en ese plasma de los animales que inmunizamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto que es una respuesta policlonal? Tenemos que tener claro algo antes de llegar a ese punto. Un antígeno es una molécula que es reconocida por la respuesta inmune adaptativa, como esta molécula que vemos aquí, ¿no? Todo esto es un antígeno. Sin embargo, los anticuerpos no pueden reconocer a todo el antígeno. Es como si ahorita ustedes están frente a su computadora y yo les dijera, con tu mano toca toda la computadora. No puedes. Tocas una parte, tocas donde va el mouse, tocas el teclado, tocas la pantalla. Pues así los anticuerpos. Entonces, cada pequeña fracción que reconocen los anticuerpos se conoce como epítopo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros inmunizamos a un animal o nosotros mismos nos enfrentamos a un antígeno, algunos linfocitos B reconocen un epítopo
este epítopo uno, por ejemplo, y cuando lo reconocen, se expanden de forma clonal, o sea, hacen copias idénticas que todas reconocen a ese mismo epítopo, ¿sí? Por eso se le conoce como una clona. Otro reconocerá otro epítopo y también se expande. En este ejemplo que yo les puse le llamamos clona 2. Otro reconoce a otra pequeña parte, o sea, otro epítopo, y se expande y le llamamos clona 3. Entonces, como ven, en las situaciones en la naturaleza, o sea, en una respuesta fisiológica, normalmente obtenemos respuestas policlonales. Muchos anticuerpos, pero contra varios epítopos de un mismo antígeno. Entonces, eso es lo que pasa cuando obtenemos el plasma de un animal que haya sido inmunizado. ¿Y ese cuál es el problema? Pues que a lo mejor ya no es tan específico para el tratamiento o para el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Pues lo resolvieron dos investigadores, un latinoamericano, es argentino, bueno, no sé si todavía vive, pero el doctor César Milstein, que era argentino-británico, y el doctor George Kohler, que era alemán, estaban haciendo investigaciones en un laboratorio de biología molecular de Cambridge, en Inglaterra, y en 1975 publicaron este artículo en la revista Nature, en la cual tenían un objetivo claro, producir anticuerpos específicos, o sea, anticuerpos que vayan contra solo un epítopo de manera continua en el laboratorio. ¿Cómo resolvieron ese problema? Pues se inspiraron en una enfermedad que, de hecho, es un tipo de cáncer, que es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de células plasmáticas. ¿Y qué habíamos dicho que hacían las células plasmáticas? Secretar anticuerpos. Entonces, durante mucho tiempo se ha sabido que en la orina de los pacientes con mieloma múltiple se encontraba una proteína que se conoce como la proteína de Benz-Jones. ¿Qué es estas proteínas de Benz-Jones que se liberan o que se encuentran en la orina de los pacientes con mieloma múltiple? Son cadenas ligeras de anticuerpos, básicamente. O sea, estos mielomas múltiples son tumores que se la pasan secretando anticuerpos, 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 porque son un tipo de tumor de células plasmáticas. Entonces, por eso, pues llamó mucho la atención y se pusieron a estudiar, bueno, ¿y ahora? Es un tumor que produce anticuerpos, pero sabemos que en la naturaleza hay anticuerpos con diferentes especificidades, como esto que yo les mencionaba aquí hace un rato, ¿no? Hay muchos anticuerpos con diversas especificidades. ¿Será que así son los anticuerpos que libera el tumor? ¿Y cuál fue la respuesta? No. Todos los anticuerpos que libera las células de mieloma, todos son con una sola especificidad. Y por más que el tumor se divide y se divide y se divide y se divide, todas las células siguen produciendo el mismo anticuerpo con la misma especificidad. Por eso se les llama gamapatías monoclonales, porque por más que le busques y le busques, siempre el tumor va a secretar anticuerpos que van dirigidos contra el mismo antígeno. Entonces, ¿cuál fue la gran idea y lo que los llevó a ganar el premio Nobel en 1984? O sea, fíjense, ya pasó bastante tiempo. Se les ocurrió la idea, o bueno, en ese momento había una tecnología, era el polietilenglicol, que les permitió fusionar una célula tumoral con una célula plasmática. Bueno, y eso entonces, ¿y ahora qué? Con esa información, ¿qué hago? Ah, pues lo que puedo hacer es inmunizar a un animal, purificar sus linfocitos B y luego, esta es la parte interesante, hacer una dilución tal, o sea, si yo sé que tengo 1 millón de células, porque las puedo contar al microscopio, ¿no? Sé que tengo 1 millón de células en este tubo, pues las diluyo en 1 millón de microlitros. Entonces yo sé que en 1 microlitro voy a tener una célula y purifico una célula aquí, una célula, una célula, una célula, y ahora ya puedo saber, probar cuál de esas células es la que reconoce al antígeno que yo busco. Por ejemplo, si quiero producir anticuerpos monoclonales contra la insulina, inmunizo al animal con insulina, el animal va a generar anticuerpos en contra de la insulina y después yo obtengo sus células plasmáticas y separo todas, una por una, y veo cuál de esas sí responde a la insulina. Ahora las crezco en el cultivo. Ya que las crezco, las fusiono con las células de mieloma. Y como estoy creando un híbrido que es un tumor, ahora voy a tener a unas células de hibridoma que secretan anticuerpos contra la insulina, en este ejemplo que puse,
pero de forma muy grande, o sea, en grandes cantidades y de forma continua, porque una característica que tienen las células tumorales es que proliferan y proliferan y proliferan y proliferan, entonces tienes muchos anticuerpos en un medio de cultivo. Entonces, esta tecnología de los hibridomas es lo que permitió la producción de los anticuerpos que conocemos como anticuerpos monoclonales, ¿sale? Y que son los que se utilizan para el tratamiento de muchas enfermedades hoy día. Entonces, ha avanzado tanto la tecnología que originalmente todos los anticuerpos monoclonales eran murinos, o sea, eran hechos en ratón. Después dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un problema con esto, porque los anticuerpos de ratón, cuando los administramos a una persona, esta persona los reconoce como algo extraño. No tendría por qué haber anticuerpos de ratón en su sangre. Entonces los ataca y hace anticuerpos anti-anticuerpo. Entonces, pues termina eliminando estos anticuerpos que inyectamos. ¿Cómo lo solucionamos? Ah, bueno, vamos a hacer anticuerpos quiméricos que tengan una parte de humano y una parte de ratón. Ah, bueno, muy bien, existen muchos anticuerpos quiméricos, pero sigue habiendo este mismo problema. Ah, pues vamos a hacer anticuerpos humanizados, que ya solo tengan la región variable de ratón, pero todo lo demás sea de humano. Y se ha avanzado tanto que hoy en día ya tenemos in vitro, o sea, sin utilizar a un humano como si fuera este conejo, ¿no? Ya tenemos en los laboratorios la capacidad de generar anticuerpos monoclonales totalmente humanos. ¿Sale? Entonces, estos anticuerpos totalmente humanos, pues son muy poco inmunogénicos, no generan que se produzcan anticuerpos anti-anticuerpos, porque pues es normal que haya anticuerpos de humano dentro de un humano. Entonces, no se genera esta respuesta. ¿Cómo clasificamos a estos anticuerpos monoclonales? Pues una de dos, por su tipo de diana, o sea, qué moléculas van a reconocer, por ejemplo, citocinas, como los inhibidores de TNF, de el infliximab, los inhibidores de IL-6, como el tocilizumab, que se usan mucho en artritis. Tenemos contrarreceptores celulares, como este trastuzumab, que se usa en contra del HER2 del cáncer de mama, o cetuximab, por ejemplo. Este fue de los primeros en utilizarse, algunos que van contra la superficie de linfocitos. Este rituximab es un anticuerpo monoclonal que reconoce CD20. CD20 es una molécula que está en la superficie de los linfocitos B. Entonces, se utilizó en casos de leucemia o linfoma, donde en el cáncer el problema eran los linfocitos B. Con este anticuerpo lograbas matar a muchos linfocitos B. Y por último, pues a estos inhibidores de checkpoint inmunológico, como ipilimumab o nivolumab, que vamos a especificar ahora a continuación. Entonces, ahora ya tenemos dos informaciones. Ya sabemos cómo el tumor evade la respuesta inmunológica y ya sabemos cómo nosotros utilizar el sistema inmune para generar un tratamiento. ¿Cómo le hacemos para juntar estas dos ideas? Bueno, pues precisamente en 2018 le dieron el premio Nobel de Medicina al doctor Tasuku Honjo y al doctor James P. Allison. James P. Allison en realidad debió haber ganado el Nobel antes, porque él descubrió el TCR o el receptor de células T. Sin embargo, bueno, el comité le dio el premio justo por este descubrimiento de el tratamiento del cáncer por inhibición de la respuesta inmunológica. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde se basaron? Ya había algunos estudios previamente en los que se había caracterizado que dentro de los tumores se expresaban muchas moléculas que son capaces de apagar la respuesta inmunológica. Les recomiendo que chequen este artículo, sí, que les dejo aquí, porque justamente habla de cómo caracterizar a esta molécula que se llama ligando de PD1 en los tumores. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un caso de un adenocarcinoma pulmonar, sí, en el que se ven pues muchas células de diferentes tipos por las características de proliferación, diferenciación, etcétera. Y aquí vemos del lado derecho una inmunohistoquímica donde pintaron de color café a esta molécula que se llama PDL1. Entonces, ¿qué podemos observar? Hay mucho color café, o sea, hay mucha expresión de PDL1, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Pues que ya se había descubierto para ese entonces que PDL1 y CTLA4 funcionaban para apagar respuestas inmunológicas. ¿Esto en qué caso es bueno? En autoinmunidad. En autoinmunidad, estas dos regulan a las células autoinmunes para que pues no generen un daño extra. Sin embargo, ¿qué pasa en el cáncer? En el cáncer los tumores
se aprovechan de esta capacidad de escudo que tienen PDL1 y CTLA4 para apagar a, por ejemplo, este linfocito CD8 que normalmente las hubiera matado con su granzima y su granulicina. Entonces, este tumor aprovecha esta función de la respuesta inmunológica para inhibirlo y evitar que esta célula tumoral mate al tumor, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de PD1 y qué es esto de CTLA4? Les decía, normalmente las células tumorales son matadas por linfocitos, por ejemplo, por linfocito CD8, ¿sale? Y aquí vemos cómo, por ejemplo, un linfocito T citotóxico reconoce a una célula infectada por un virus, se une a ella y ya que detecta que sí es un antígeno al cual este linfocito CD8 es específico, va a inyectarle estos compuestos, perforina, granzima y granulicina. ¿Para qué? Para matarla. Por eso se llaman citotóxicos, porque matan células. Entonces, lo que le provoca es la muerte por apoptosis, ¿vale? Y aquí les pongo un video precisamente que publicó en Twitter en algún momento el laboratorio del doctor Ritter, en el cual se ve justamente lo que vemos aquí grande es una célula de tumor de ovario, que pueden ser, llegar a ser células gigantes, y lo que pintaron ellos de color morado con inmunofluorescencia es una célula TCD8. Y vemos aquí cómo precisamente la CD8 la reconoce y luego le manda estas inyecciones de perforina, granzima y granulicina y termina por matar a través de apoptosis a esta célula tumoral. Eso pasa muchas veces en nuestro cuerpo y ni cuenta nos damos, ¿no? Si un tumor logra evitar esto, es porque tiene una forma de apagar a estos soldados o de apagar a estas células CD8. Entonces, estas células CD8 normalmente lo que inducen es inducir la apoptosis. ¿Y qué pasa en la apoptosis? Se libera citocromo C de las mitocondrias, el cual rompe al DNA. ¿Sí? Básicamente, rompe al DNA de las células y así las termina matando. Ahora, en este proceso de reconocimiento, en el paso en el que esta célula T reconoce a esta célula tumoral, ¿qué es lo que pasa? No nada más llega y la toca y ya le causa la muerte a la célula tumoral. Existen diferentes señales, ¿sí? Y estos son los que se conocen como las tres señales de la presentación antigénica. Normalmente el primero es que el linfocito T tiene un receptor de célula T o T-cell receptor, TCR, con el cual reconoce al antígeno. Si sí lo reconoce y dice, ah, sí, sí soy específico contra este antígeno, la segunda parte de esta respuesta es que hay una señal que se llama señal de coestimulación donde esta célula presentadora le da alguna señal al linfocito T y le dice, linfocito T, reconociste tu antígeno, pero ahora actívate, diferencíate, mata a esta célula si eres una célula CD8 o si eres una célula CD4, diferencíate para generar tu respuesta, pero haz algo. ¿Qué se ha visto? Si solo está esta primera señal, pero falta la segunda, la célula T no responde. Se vuelve una célula T, se llama anérgica, que existe pero no funciona, ¿vale? Pero otra cosa que se ha observado es que, hay una disculpa, aquí se movió la diapositiva, es que inicialmente esta señal de coestimulación que activa a las células T es mediada por un receptor que tiene la célula T que se llama CD28. CD28 entonces es una señal coestimuladora de activación. Le dice, célula T, actívate, genera tu respuesta. Cuando no hay esta señal de CD28, la célula T se vuelve anérgica. Pero ¿qué creen? Que no solo hay señales de coestimulación activadoras, hay señales de coestimulación apagadoras o inhibidoras, como precisamente CTLA4 y PD1, que durante esta presentación antigénica, si lo que hay es, en vez de este reconocimiento que vemos aquí de CD28, si en vez de eso lo que hay es PD1 con PDL1 o CTLA4 que reconoce la misma molécula que reconocía CD28, ahora lo que va a hacer es que va a apagar a esta célula T. ¿Y por qué querría yo apagar a una célula T, no? Si normalmente las células T sirven para defenderme. Ah, pues precisamente porque todas las respuestas, así como suben, tienen que bajar. Y se ha visto a través del tiempo que cuando la célula T virgen se activa, pues primero empieza C28 para generar su respuesta. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo,
esta célula deja de expresar CD28 y empieza a expresar CTLA4. ¿Para qué? Pues para apagar la respuesta. Imagínense que la fiebre solo subiera y nunca bajara. ¿Qué pasaría? Pues nos quemáramos, ¿no? Llegaríamos a 100 grados de temperatura. Entonces tiene que haber un mecanismo que la apague. Y en este caso lo que apaga la activación de los linfocitos T es este CTLA4, por ejemplo. ¿No? Entonces, vemos cómo hay muchas señales de coestimulación, como este CD28 que les hablaba, CD40 y CD40 ligando, que ayudan mucho a que las células B cambien de isotipo, CD27, ICOS, bueno, hay muchas moléculas, pero también hay muchas de inhibición o muchas señales que en esta interacción o esta presentación antigénica apagan la respuesta inmunológica. Las dos estrellas que yo les he mencionado son CTLA4 y PD1. Entonces, esa fue la gran idea de, de James P. Allison y de Tasuku Honjo. ¿Cuál fue su idea? El tumor se aprovecha de este PD1 o de este CTLA4 para apagar la respuesta. ¿Qué pasa si nosotros apagamos el apagador? ¿Sí? Normalmente, esta es una célula tumoral, expresa el ligando de PD1 para que aquel linfocito T que lo reconozca se apague. Este linfocito T dice, ah, voy a matar a esta célula tumoral, pero tiene PDL1 y PDL1 me inhibe, entonces apaga la respuesta y no lo mata. Así el tumor evita que esta célula T lo mate. ¿Qué pasa si nosotros, como parte del tratamiento, le damos un anticuerpo, que este anticuerpo bloquee ya sea a PDL1 o a PD1? Ah, pues ahora esta célula T ya no se apaga, ahora activa su respuesta y mata a la célula tumoral. ¿Sale? Entonces aquí lo tenemos de nuevo. Normalmente este CTLA4 que está presente en la célula T apagaría la respuesta. Sin embargo, si yo lo bloqueo con este anticuerpo anti-CTLA4 que se llama ipilimumab, le quito la capacidad de inhibir a la respuesta inmunológica y entonces permito que el tumor mate a la célula. Y lo mismo pasa con la inhibición de PD1, con estos anticuerpos que se llaman pembrolizumab, nivolumab o cenipilimab, depende de cuál compañía las fabrique, ¿no? O con estos anticuerpos que ahora ya no inhiben a PD1, que está presente en las células T, sino inhiben a PDL1 o PDL2, que están en la célula cancerosa, que se conocen como atezolizumab, avelumumab o durvalumab, ¿vale? Estos anticuerpos entonces le quitan al tumor la capacidad de apagar la respuesta inmunológica. Entonces, a nosotros quitarles ese inhibidor, ¿qué hacemos? Permitimos que la respuesta inmunológica haga su trabajo matando a la célula tumoral. Normalmente PD1, ¿sí? Aquí tenemos este reconocimiento. PD1 reconoce a PDL1 o a PDL2 y vean cómo todas estas líneas rojas son apagadores. Apaga la señal del receptor de células T, apaga las señales de proliferación, apaga la capacidad de la célula T de producir citocinas o de sobrevivir. Entonces, prácticamente PD1 es un gran apagador de la respuesta inmunológica. Y lo mismo CTLA4. CTLA4, todas estas líneas rojas apagan respuestas de células T. Sí, por eso los tumores las expresan mucho. Y por eso un tumor que tenga mucha expresión como este, que tenga mucha expresión de PD1 o de PDL1, va a crecer mucho, porque logra apagar a la respuesta inmunológica adecuadamente, ¿no? Logra, a través de estas dos moléculas, logra defenderse del sistema inmunológico. Cuando nosotros usamos los anticuerpos anti-PD1 o anti-PDL1, lo que hacemos es quitarles el escudo a estas células tumorales y permitir que nuestra célula CD8 las pueda matar, ¿sí? Básicamente. ¿Y esto cómo se ha caracterizado? Bueno, hay varios estudios, por ejemplo, un mexicano, un investigador de la FES Iztacala, que es el doctor Alexander Pedrosa, ha publicado cómo dentro de los tumores, por ejemplo, aquí lo publicaron con autores de Holanda, publicaron cómo el cáncer metastásico de hígado se caracteriza por tener en su interior muchas células, aquí vemos todas estas que vemos en esta gráfica de citometría de flujo, son células T reguladoras.
¿Y qué característica tienen las T reguladoras? Que apagan la respuesta inmunológica y que expresan o tienen mucha molécula en su membrana de CTLA4. ¿No? Entonces, precisamente aquí muestran todos estos puntitos cafés son T reguladoras y entonces el CTLA4 apaga la respuesta inmunológica y eso permite el crecimiento del tumor, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hace ahora? Esta es una pregunta interesante que me surgió cuando yo estaba haciendo la presentación para aquí, para ustedes. ¿Y cómo le hace el tumor para generar ese ambiente antiinflamatorio? ¿Cómo le hace el tumor para que se exprese mucho CTLA4 o para que se exprese mucho PD1? Pues aquí entra en lugar algo recientemente se ha descrito, este es un artículo de 2021. Lo que hace el tumor es fastidiar a las células T. ¿Cómo que las fastidia? Las estimula tanto y está liberando tantos antígenos y está liberando tantas señales el tumor como la hipoxia, el pH bajo, citocinas antiinflamatorias, una liberación constante de muchos antígenos que lo que hace es llevar a el agotamiento o el cansancio de las células T. Esto en inglés se conoce como exhaustion, o sea, deja a las células T exhaustas, ¿sí? Y básicamente, ¿qué pasa con una célula exhausta, una célula agotada? Esta célula T, en cuanto se empieza a cansar, que dice, ya estoy harta, ya no aguanto más tantas señales que me está dando el tumor, ¿qué empieza a expresar? PD1, CTLA4, otras señales como TIM3, LAC3, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es una respuesta a este agotamiento que le induce el tumor. ¿Sale? Y otra de las cosas que se favorece, pues es precisamente que la célula de cáncer, por ejemplo, puede expresar por sí sola la célula tumoral, sin regular a otras células inmunológicas, por sí sola puede expresar a este ligando de PD1 o puede hacer que las células T, como vimos hace un ratito, liberen o expresen este CTLA4. Y bueno, ya por último, yo no soy oncólogo, ¿no? No me quiero meter en tantos problemas metiéndome a explicarles a ustedes estos ensayos clínicos, pero los pueden ustedes consultar. Hay muchos ensayos clínicos que hablan del uso de estos anticuerpos monoclonales. ¿Cuáles son? Ya los habíamos mencionado hace un rato. Los anti-PD1 suelen ser nivolumab o pembrolizumab, y los anti-CTLA4, los vimos hace rato en una de estas diapositivas. Los anti-CTLA4 es el ipilimumab, ¿no? Entonces, aquí les presento un ensayo clínico que hicieron publicaron en la revista New England Journal of Medicine, en el cual precisamente vieron la sobrevivencia en pacientes con melanoma. El melanoma es, junto con el cáncer pulmonar, son algunos de los tumores que más responden a la inmunoterapia. Entonces compararon qué pasa si damos solo el inhibidor de CTLA4, que es ipilimumab, o solo el inhibidor de PD1, que es el nivolumab, o si los damos juntos. ¿Qué observaron? Aquí vemos los pacientes que tenían una sobrevivencia libre de progresión. O sea, le daban tratamiento y el tumor ahí estaba, pero no avanzaba, ¿no? Entonces los evaluaron durante, fíjense, 45 meses y vieron que sí generaba una mejora. O sea, si ven el nivolumab, por ejemplo, el ipilimumab solo, pues podía generar que un porcentaje, un 10% de los pacientes, durara durante un bastante tiempo sin progresar. El nivolumab en este estudio mostró algo mejor, el anti-PD1. Mostró pues que más o menos aquí que tenemos como el 32% de los pacientes no avanzaba o no progresaba su cáncer. Sin embargo, lo que vieron es que cuando lo sumaban, o sea, un inhibidor de PD1 más un inhibidor de CTLA4, se generaba que alrededor del 40% de los pacientes tenía una progresión, sí, perdón, una sobrevivencia sin progresión. Y algo similar pasó cuando veían ahora ya no que no progresa el cáncer, sino definitivamente cuántos pacientes sobreviven y cuántos no. Pues vieron que precisamente si el anti-CTLA4 logró que el 34% de los pacientes sobrevivieran, pero la combinación de nivolumab con ipilimumab hizo que casi el 60, o sea, el 58% de los pacientes sobrevivieran. ¿Y qué ventajas tiene esto? No es quimioterapia. La quimioterapia, ustedes saben, ataca a todas las células proliferativas, tiene muchos efectos adversos como vómito, como caída de pelo, como debilidad. Bueno, ustedes sabrán, tienen muchísimos efectos adversos. Esta inmunoterapia no. ¿Cuál es el riesgo que existe con la inmunoterapia?
Con la inmunoterapia, ¿qué apagas? La regulación inmunológica, ¿sí? Al generar esta anti-PD1 o anti-CTLA4, ¿a quién apagas? A la T reguladora, ¿sí? Apagas los mecanismos de supresión. ¿Y qué pasa si quitas los mecanismos de supresión? Puede haber autoinmunidad. Entonces, también hay ensayos clínicos en los que se ha visto que, ok, este tratamiento le sirvió al paciente para quitarle su progresión del cáncer, le sirvió como inmunoterapia del cáncer, pero este paciente tenía riesgo genético para una autoinmunidad como artritis, lupus, dermatitis, y gracias a este tratamiento también se le pudo haber despertado, ¿no? Entonces, a veces es un poner en la balanza, ¿qué prefieres, el cáncer o la enfermedad autoinmune? Y es algo que en realidad no ocurre en todos los pacientes, no es así una regla que tú digas, pero es algo que sí se puede esperar en este tipo de tratamientos, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, siempre agradezco a los miembros de mi laboratorio, a los miembros de mi escuela, tanto de la FES Iztacala como de Ciencias Biológicas y del Hospital General de México. Los que han sido mis alumnos lo saben, los que no, pues los invito. Yo doy algunas de mis clases de inmunología, las subo a YouTube. Este es el canal, se llama DR Pablo Romero y aquí pueden encontrar clases de diversos temas de inmunología, tanto las que damos aquí en licenciatura en ciclos básicos, como algunas que he dado en posgrado o para residentes de diferentes especialidades, ¿no? Entonces, pues chicos, estoy totalmente abierto a sus preguntas. Son bienvenidas todas las preguntas y les agradezco mucho por su atención y de nuevo por su invitación.